Bienvenidas una vez más al segmento educativo de Extraordinaria como Dios te ve. Hoy hablaremos acerca del acento. Bueno, pues el acento es la fuerza de voz con que pronunciamos una palabra. El acento está ubicado específicamente en una sílaba. Hay tres tipos de acentos. Está el acento prosódico, el acento ortográfico y el acento diacrítico. Veamos cuál es la diferencia. El acento prosódico solo es la fuerza de voz. Quiere decir que no hay ninguna tilde, solo es la fuerza de voz con que pronunciamos las palabras. Todas las palabras, todas, menos las monosílabas, poseen acento. Por ejemplo, la palabra casa. Cuando usted pronuncia la palabra casa, usted dice casa. Tiene una fuerza de voz, ¿verdad? En la sílaba K. Regularmente nosotros clasificamos la sílaba de la siguiente manera. Empezamos de atrás para adelante. Por ejemplo, casa. La sílaba sa sería la última sílaba y K sería la penúltima sílaba. Quiere decir que en este caso la fuerza de voz o el acento está en la penúltima sílaba. Está el acento ortográfico y el acento ortográfico se identifica porque tiene una grafía, la podemos colocar, la podemos observar. Comúnmente la conocemos como tilde y la tilde es una rayita inclinada que va de izquierda a derecha, ¿verdad? Quiere decir que la tilde es lo mismo que decir acento ortográfico. ¿Cómo sabemos en qué momento tildar las palabras? Preste atención a lo siguiente. Como le decía, clasificamos las sílabas de la siguiente manera: última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba y antes de la antepenúltima sílaba, comenzando de atrás para adelante. Entonces, para saber en qué momento las tildamos, todas aquellas palabras que llevan el acento en la última sílaba se les llama agudas y se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. Vamos con las palabras graves. Las palabras graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba y se tildan todas excepto las que terminan en N, S o vocal. Luego están las palabras esdrújulas y las palabras esdrújulas son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba y se tildan todas, así que todas las palabras que usted encuentre que llevan el acento en la antepenúltima sílaba se van a tildar. Todas las palabras que llevan el acento en la antepenúltima sílaba se tildan. Aquí no podemos equivocarnos en ningún momento. Están las palabras sobreesdrújulas. Hay palabras mucho más largas que poseen 4 o 5 sílabas. Todas estas palabras, cuando se tildan antes de la antepenúltima sílaba, son palabras sobreesdrújulas y estas también se tildan todas. Estas reglas son muy útiles en el momento en que escribimos. Muchas veces encontramos palabras y no sabemos si llevan tilde o no la llevan y si la llevan, en qué lugar la llevan, ¿verdad? Es importante identificar estas reglas, identificar cuántas sílabas tiene, ¿verdad? Conocer el proceso de división de sílabas, porque muchas veces nos equivocamos a la hora de separar sílabas y cuando nos equivocamos definitivamente ubicamos la sílaba incorrecta o colocamos la tilde en la sílaba incorrecta, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta estas reglas. Hagamos un resumen para repasar un poquito. Palabras agudas, todas las que llevan el acento en la última sílaba. Se tildan cuando terminan en N, terminan en S o en vocal. Por ejemplo, canción, corazón, comió, correrá, ¿verdad? Terminan en N, S vocal. Todas esas palabras que acabo de mencionar se tildan. Vamos con las palabras graves. Llevan el acento en la penúltima sílaba y se tildan las que no terminan en N, ni S, ni vocal. Por ejemplo, árbol, azúcar. Si usted se da cuenta, estas palabras no terminan en N, no terminan en S, tampoco terminan en vocal, por lo tanto sí las tildamos. Vamos con las palabras esdrújulas y se tildan en la antepenúltima sílaba. Recordemos que todas las palabras esdrújulas sí se tildan. Quiere decir que todas llevan acento ortográfico. Por ejemplo, sábado, máquina, fábrica. Todas esas palabras llevan tilde porque son esdrújulas, llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Y por último están las sobreesdrújulas, que son las que llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, cómaselo, repítaselo,
¿verdad? Estas palabras llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba, por lo tanto son palabras sobre esdrújulas. Espero que el día de hoy haya aprendido algo y sobre todo que aplique lo que está aprendiendo, porque cuando nosotros estamos utilizando algo, practicando algo, es más fácil que se nos quede y no se nos olvida. Mientras que si solo escuchamos y no lo practicamos, muchísimo más fácil se nos olvida y luego ya no sabemos, no lo recordamos, ¿verdad? Entonces tome en cuenta esas palabras graves, agudas, esdrújulas, sobreesdrújulas y recuerde aprenderse las reglas para saber en qué momento se tilda. Bueno, esto fue todo por hoy, los esperamos la próxima semana y que Dios les bendiga. Es interesante conocer cada una de estas reglas de la gramática porque a veces cuando hablamos casi no se nota, pero cuando escribimos es bien importante que nosotros pongamos, como decía ahí Marcela, la tilde, que es esa rayita que se pone arriba de algunas letras en una palabra para poder darle una fuerza mayor cuando hablamos. Porque a veces no la ponemos, entonces incurrimos en que el mensaje no va a llegar bien. Ayer precisamente estaba escribiendo ahí y felicitaciones a sus papás, pero como no puso la tilde, se leía felicitaciones a sus papas. Entonces es bien importante que una cosita tan chiquitita como esa rayita que se pone encima no se pone y cambia completamente el sentido de la palabra que nosotros queremos dar. Y como lo decía ahí Marcela, también agradecemos porque ella se preocupa por estarnos enseñando todo esto y por eso necesitamos papel y lápiz para poder apuntar cuáles son las palabras graves, cuáles son las agudas, las esdrújulas, las sobreesdrújulas y todo ese tipo. Usted solo habla y dice hay palabras, pero cada palabra según la forma como está acentuada o tildada va a ser un tipo de palabra clasificada dentro de este grupo que ella dio. Así es de que yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, Jennifer, con la ortografía, que por una tilde que no ponemos ya cambia el sentido de la palabra. Sí, y bueno, yo creo que depende mucho de uno mismo. Se nos ha enseñado en el colegio, en la escuela, en el instituto donde hayamos estudiado. Gracias a Dios yo tuve muy buenos maestros. No quiere decir que me la sepa toda, ¿no? Pero sí tuve buenos maestros y siento que no soy tan mala en esa área. Pero una vez estaba leyendo unos trabajos de unos alumnos de licenciatura y tenían una ortografía y una redacción que uno dice, no, hay que mandarlos otra vez a básicos para que aprendan a escribir bien. Así que es muy, muy importante que usted preste atención porque como lo decía la hermana Maribel, uno habla y pues uno no habla y dice, esta palabra ya tilde, ¿verdad? Sino a la hora de escribir se da cuenta uno quién en realidad pues sabe expresarse, así que espero que ustedes pongan mucha atención a esto. Muy bien, así es, y continuamos con otro de esos segmentos también que nos sirven mucho y que han sido preparados especialmente para la familia, ya que lo que en él incluimos son consejos de cómo poder llevar mejor las relaciones entre familiares. ¿Cuál es, Jennifer? Así es, vamos a ir con el segmento de bienestar en la familia con hermana Telma. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en sus hogares a través de este programa. Gracias por estar con nosotras y por su interés en aprender juntas cosas nuevas cada día y especialmente que nos van a ser de mucha utilidad en nuestro hogar. No hay una sola persona en todo el mundo que pueda vanagloriarse de no haber tenido nunca ninguna preocupación. Lamentablemente todos pasamos por sufrimientos, injusticias, malentendidos. Además, las propias presiones de la vida ponen sobre nuestros hombros preocupaciones que casi siempre son difíciles de cargar. Hijos que a veces nos exasperan, alguien cercano que está enfermo, desempleo, falta de dinero. Nos quitan nuestra paz y nuestra felicidad. Pero la verdad es que perdemos la paz y la felicidad solamente cuando permitimos que los problemas nos controlen y no al contrario. La Biblia afirma en diversas ocasiones que el Señor transforma el mal en bien para aquellos que le aman y le obedecen. Sin embargo, cuando la preocupación gobierna todas nuestras emociones, confunde nuestro raciocinio y nos aleja de la dependencia de Dios. El resultado
Es la irritación, el mal humor constante. Nos tornamos amargos, siempre con caras largas, quejosos interior y exteriormente. Y es muy difícil convivir con alguien así. Es cierto que no podemos escapar a las preocupaciones, pero sí es posible enfrentarlas del modo correcto, considerarlas inevitables para el hombre y comprender que para intentar solucionarlas de nada servirán el mal humor y la irritación, las palabras bruscas, la amargura y principalmente tratar de aliviar nuestro enojo siendo groseros con quienes nos rodean, es decir, con nuestra familia. La Biblia nos enseña a ser amables con las personas, especialmente con las de nuestra casa. Por lo tanto, debemos cuidar las palabras que salen de nuestra boca, elegirlas cuidadosamente con el propósito de promover la paz entre nuestros familiares y siempre evidenciar nuestro compromiso con Cristo, incluso a través de aquellos que decimos. Jesús es nuestro mayor ejemplo, porque aún condenado injustamente, Él no intentó defender su inocencia con palabras, sino que entregó su preocupación a Dios, que juzga a todos con justicia. Muy buenas tardes. Así es de que ya sabe usted, hay un dicho que dice ahí que muchas veces calladitos nos vemos mejor, porque a veces decimos palabras que por las mismas presiones que tenemos, y como nos lo decía bien Telma ahí, ¿quién no tiene problemas? Yo creo que no hay nadie que pueda decir, no, yo no tengo problemas, todo está bien. Siempre tenemos problemas y a veces esos mismos problemas nos presionan y tendemos nosotros también a herir a otros, porque como yo estoy herida, entonces yo hiero a otro, porque como yo estoy enojada, no me mido al hablar con otras personas. Así es de que es bien importante que nosotros podamos estar midiendo nuestras palabras a la hora de hablar. Así es, hay otro dicho que dice, nunca digas nada estando muy enojado, ni prometas nada estando muy feliz, porque unos, como dice otro dicho, estamos con los dichos, el pez por su boca muere. Así que tengamos mucho cuidado y midamos nuestras palabras. Uno no sabe la magnitud, el peso e incluso el daño que uno puede hacer solo con una simple palabra, ¿verdad? Me gustaba mucho el ejemplo que daba ahí Telma acerca de Jesús, que a pesar de que él fue maltratado, él fue humillado y todo fue injustamente, él no abrió su boca, dice la palabra. Así es de que aprendamos de nuestro ejemplo máximo, que es Jesús. Él, porque nosotros siempre tendemos, si te dicen algo y tú no lo hiciste, ¿qué es lo primero que haces? Uno responde. No, yo no fui, ¿quién fue? Y empezamos a ofender. Entonces debemos de aprender de él. Vamos a ir a un video musical. La música es otro de las cosas que existen para que nosotros podamos también relajarnos y poder nosotros también estar en ese momento especial con Dios. Así es de que vamos a este video musical.